Bueno, ahora vamos a pasar una hoja. Alguno que tenga una hoja grande de cuaderno y que pongan, por favor, los que vinieron hoy por primera vez, pongan el teléfono. ¿Sí? Y los que no vinieron, o sea, que los que ya vinieron la semana pasada, pongan su nombre. Ahí está, ahí arranca. Listo. Bueno, ¡wow! Hagan dos, está todo bien. Les cuento, me preguntaron por los apuntes. Sí, estoy haciendo el apunte de cada tema en PDF. Ahí lo tengo yo porque tengo uno que es para guiarme yo y en cuanto pueda los voy a subir, ¿sí? Así que básicamente lo que vamos a ver acá va a estar en el apunte. Hay algunas cosas que por ahí agrega el apunte. Y eso va a estar en el grupo. Entonces es importante que todos los que están todos los que van a hacer el curso estén en el grupo. El grupo es por eso, los que no están en el grupo, pongan el número de teléfono. Bueno, poneme tu número de teléfono. Que mi secretaria, que no vino, bien mandada al frente, me parece que voy a cambiar de secretaria. Tengo una acá en mira. Porque la otra es maestra, pero... Sí, la primera clase no podía venir porque tenía que ir a la peluquería. La segunda no vino. No sé. Vamos a ver. Bueno, con respecto a los apuntes, eso. Con respecto a los PDF, a las presentaciones también. Todo va al grupo, ¿sí? Y todo es para ustedes. Si a alguno le interesa después al final, voy a ponerle una bibliografía que es de donde saqué las cosas que vi, porque es una mezcla de distintos autores, de lo que yo opino, de distintas cosas, ¿sí? Pero básicamente lo que vamos a tratar de hacer es, hoy, si llegamos a todo el primer capítulo de Juan, vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito y entender ese trabalengua que parece el verbo y el no verbo y esto y el otro. Pero bueno, para empezar vamos a pedirle a alguno de ustedes que haga una oración. ¿Les parece? Dale. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por este día. Gracias porque una vez más, Señor, podemos celebrar la vida y disfrutarte, Señor. Nosotros bendecimos este lugar. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento de distracción, todo lo que venga a invadirnos para distraernos, Señor, y que la palabra y la enseñanza de hoy sea ministrada en nuestro espíritu para tener sabiduría y revelación. Bendecimos la vida de Dani, de cada uno de los que estamos acá. Gracias por esta casa, Señor, y que el Espíritu Santo se mueva en total libertad para no solo darnos discernimiento, sino para ministrar aquellas cosas que necesitamos sanar. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos esta reunión y declaramos que no vamos a salir como entramos, Señor, porque hay un regalo especial para cada uno de nosotros. No solo la enseñanza, sino tu presencia que va a ministrarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a ver hoy, como les decía, es el primer capítulo de Juan. Y a modo de introducción, sumándole a lo que dijimos la vez pasada, este evangelio es muchas veces llamado el evangelio sencillo. ¿Y sencillo por qué? Porque tiene un lenguaje sencillo. Juan no quiere mezclar palabras y traer esas cosas raras, sino que usa muchas palabras cortitas, de 2 sílabas o de una sílaba, ¿sí? Y que hace que el lenguaje ese sea muy sencillo. Por ejemplo, y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿sí? Pero por otro lado, es muy profundo,
muy, muy, muy profundo, porque ahí dice, y vosotros en mí, o sea, la salvación, y la frase, yo en vosotros, la santificación. Miren lo que nos da en esa pequeña frase del Evangelio de Juan, nos da dos datos fundamentales. Jesús nos dice, yo soy la salvación, y si ustedes están en mí, les doy la santificación. Y la santificación se refiere al desarrollo espiritual. También muchos se lo llaman el evangelio místico. Pero más que un evangelio místico, es un evangelio que se centra en la deidad de Cristo, en mostrarlo como Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo sin dejar de lado la humanidad de Cristo. La misión de Juan no es mostrarse a sí mismo. De hecho, nunca en todo el Evangelio él se nombra. Nosotros sacamos de los datos externos a la Biblia y del mismo Evangelio y los otros Evangelios el dato de que el autor es Juan. Pero él no se nombra nunca, él se hace llamar el discípulo amado. Y el específico fin de escribir todo esto es que tengamos fe y que todo ser humano que pueda leerlo conozca a Jesucristo. Decimos ahí que no deja de lado la humanidad. Por ejemplo, en un pasaje dice Jesús lloró. En otra parte podemos leer de este evangelio algo así como que estuvo cansado, se sentó en el borde del pozo, en Samaria. Lo fundamental de todo esto es que nos quede claro que lo que Él quiere es que nosotros creamos en Jesucristo. Todo libro de la Biblia, tiene, o es una costumbre, si ustedes tienen una Biblia de estudio, se van a encontrar con que le aparece en cada libro el bosquejo. El bosquejo es una forma de dividir el libro según los temas. Este es un bosquejo que es el que vamos a seguir. Como si fuera un libro, tiene un prólogo que va en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 18, ahí está mal puesto. Tiene una introducción que va en ese capítulo 1 desde el 19 al 51, esos versículos. Después tiene el testimonio de obras y palabras, que son del capítulo 2 al 12, el testimonio de Jesús a sus testigos y el discurso del aposento alto, capítulo 13 al 17. Después el testimonio de Jesús al mundo entero, expuesto en el capítulo 18 al 20. Y por último, el epílogo o cierre que nos habla del Cristo glorificado. Nosotros vamos a seguir ese bosquejo, pero existen otros bosquejos. Podríamos agarrar un bosquejo más sencillo, mirá. Esto está basado en los temas más preponderantes y dice en este bosquejo que del capítulo 1 al 12 muestra la luz, del 13 al 17 muestra el amor y del 18 al 21 muestra la vida. Y cada autor lo hace como quiere y como se le ocurre. Eso es muy variable. Nosotros todos siempre nos acostumbramos a mirar el índice de un libro, a escuchar
y a basarnos en eso. Entonces, lo que vamos a hacer es basarnos en este bosquejo. Y hoy vamos a ver el prólogo y la introducción. ¿Sí? ¿A qué llegamos? Vamos al prólogo. Dijimos que va desde el versículo 1 al 18. ¿Lo leyeron? Bueno, no importa. Lo vamos a ir viendo versículo por versículo. ¿Sí? ¿Te cuento una cosa? Y también voy a mandar el de la semana pasada. Ya lo mandé, algunos lo recibieron, después voy agregando y se los mando. ¿Cuál es el tema central de este prólogo? Es el logos, o sea, el verbo o la palabra. En este prólogo, Jesucristo es presentado como eterno. Dice que en el principio, o sea, en su eternidad, era con Dios, estaba en comunión con el Padre, el Verbo era Dios, nos muestra su divinidad, todas las cosas por Él fueron hechas, atributo divino de Creador, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, atributos divinos como la vida y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. El triunfo de la luz sobre las tinieblas. Vamos a empezar con el primer versículo. Cada vez que ustedes lean un número, es donde comienza el versículo. Y el versículo lo vamos a ir dividiendo por partes para ir entendiéndolo. El versículo primero empieza en el principio. O sea, que nos estamos trasladando, o Juan nos traslada al principio, pero no al principio del Génesis 1:1, sino al principio de la eternidad, que ni siquiera tenemos una noción de cuándo fue. Lo que quiere decir esto es que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo existían en la eternidad. Y en el principio, como decíamos la clase pasada, es cuando todo empezó, porque empezó el tiempo. La segunda parte dice, era el verbo. Entonces, en el principio, era el verbo. En griego original, la palabra es logos, que está traducido como verbo o palabra. De la misma forma, ¿sí?, que la palabra de un hombre nos da a conocer sus pensamientos, yo les voy a dar a conocer mis pensamientos, el verbo nos va a dar a conocer la mente de Dios. Por eso se lo llama logos, o verbo o palabra. Solo Cristo podría declararnos con toda precisión y exactitud cómo era la mente de Dios. ¿Por qué? Porque era uno con Dios. Ahora, ¿quién es el verbo? Uno que se anime. ¿Jesús? Jesús. Juan llama el verbo a Jesús. ¿Y por qué lo llama el verbo? Porque es a través de su palabra que todo fue creado. Porque Jesús es el Dios, es el verbo, es la palabra, es el que es. Esto de logos, los filósofos griegos hablaban mucho del logos. Y le daban un significado como si fuera una idea de inteligencia suprema, de razón, de orden, de uniformidad. Y decían que esa inteligencia suprema, estamos hablando de los filósofos de los primeros tiempos, decían que tenía que haber una inteligencia suprema para que pudiera haber un cosmos
tan perfecto, ordenado, y con esa inteligencia bastaba. Juan nos dice nuevamente, en el principio era el Verbo. Entonces tenemos tres declaraciones. La primera declaración es que en el principio era el Verbo. ¿Y en qué principio? En la eternidad. Él sale desde la eternidad anterior a la creación del mundo, Génesis 1. No tuvo comienzo, no tenemos una idea ni una noción, ni podemos saber en qué momento Jesús, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tuvieron comienzo. Y tampoco es revelado para nosotros, porque Dios nos va a revelar lo que Él quiere que nosotros sepamos y el resto tiene potestad de no revelarlo. Él estaba ahí cuando el principio tuvo lugar, o sea, Jesús estaba cuando se creó el principio. El principio es, como dijimos la vez pasada, el comienzo de los tiempos. Y hay un detalle muy, muy importante. Ahí no dice llegó a ser, o es, o era. Mejor dicho, no dice llegó a ser o es. Dice era. Quiere decir que en el principio, en el momento de la creación del mundo, ya era el Verbo. Juan 1.14 dice, nos habla de su encarnación, utiliza un término muy diferente. O sea, cuando fue encarnado, dice, aquel Verbo fue hecho carne. Quiere decir que a diferencia de este principio, en el que era el Verbo, en aquel momento el Verbo fue hecho carne. ¿Entienden la diferencia? ¿Están perdidos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Después tenemos una segunda declaración que dice, y el Verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir que el Verbo era con Dios? Si el Verbo es Jesús y era con Dios, quiere decir que con el Padre Jesús es una sola persona, es una sola entidad, en dos personas. Hay comunión y amor mutuo dentro de la Trinidad. No podemos separarlos. De ninguna manera, dice Juan. Aunque Jesús era distinto a Dios Padre porque se hizo carne. No podemos identificarlo como Dios Padre porque Él está con Dios. O sea, Jesús es Dios, Dios Padre es Dios, Espíritu Santo es Dios. Y la tercera declaración dice, el Verbo y el Verbo era Dios. Y esto nos cierra por completo, porque expresa que Jesucristo es Dios. En griego la palabra siempre se escribía al revés. Cuando vos estás leyendo griego, si pudieras leer y tuvieras ese super capacidad para leerlo, que es casi imposible, en vez de leer el Verbo era Dios, siempre lo más importante de la oración va antes. Entonces, Dios era el Verbo. Así se leería en griego. Entonces, una pregunta, ¿podemos negar que Juan en su Evangelio nos está diciendo en este primer versículo que Cristo es Dios? Es imposible. Ahora lo vamos a leer todo entero. Y dice, en el principio, cuando comenzó en los tiempos, era el Verbo, el Logos, Jesús, y el Verbo, el Logos, la palabra, Jesús, era con Dios, y el Verbo era Dios. Primer versículo. ¿Qué es lo que hace con todo esto? Lo primero que hace es mostrarnos que que Jesús es Dios, es divino. Al mismo tiempo, se pone en evidencia
la falsedad de muchas de las posturas que algunos hombres tienen frente a Dios. Por ejemplo, los ateos, los agnósticos, los panteístas, los idólatras. Es muy interesante en este punto hacer notar cómo traducen otras ideas, otras religiones o sectas, la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, este versículo lo ponen así. En principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Cuando no les conviene, le cambian una palabra o cambian una coma y ya está, cambió el significado. Entonces, la palabra era un Dios, dice ahí. La teología de los testigos de Jehová o de cualquier otra secta o religión condiciona su traducción. Si uno agarra una Biblia católica, la traducción también es distinta. Cuando llega el momento de traducir un versículo que afirma algo en forma absoluta, como que Jesucristo es Dios, le cambian una palabra y no tienen el más mínimo respeto. Vamos a el versículo 2. ¿Vamos bien? Dice el versículo 2, y este era en el principio con Dios. Nunca el Padre estuvo solo, siempre desde el principio el Hijo estuvo con Él. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice todas las cosas, abarca la totalidad de la materia y de la existencia. Y todo fue por mandato de Cristo, que llegaron a existir los mares, las montañas, el sol, la luna, los ángeles, los querubines. La conclusión evidente es que la materia no es eterna, ni tampoco se ha organizado en su forma actual por casualidad. Cuando dice, por Él fueron hechas, quiere decir literalmente, mediante Él llegaron a ser. Jesús, no por sí solo, sino como ejecutor de la voluntad del Padre, fue el que lo creó. El Padre obraba mediante el Verbo, o sea que el Padre obraba mediante Jesús. Pero no como el obrero que corta con un hacha o el carpintero que clava una madera, sino como el cuerpo que ve con el ojo. ¿Se entiende? Es el brazo ejecutor. Pablo dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿No es cierto entonces que esta es una afirmación más que clara la que hace Pablo? Todas las cosas fueron creadas y hechas por Él. Jesús, entonces, es el creador. La frase anterior, la que acabamos de leer, se vuelve a repetir de un modo inverso, con el fin de que sea imposible hacer ninguna excepción. Y desde el ángel más elevado hasta el gusano más vil, todo fue hecho por Él. Fíjense el versículo 3, todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso, de una manera lo dice y después lo dice en forma inversa para que machacarnos lo que quiere decir. Podemos decir entonces que el autor y fundador del cristianismo es también el autor y el fundador del mundo. ¿Entienden la profundidad que tiene Juan? Leímos 3 versículos. ¿Entienden el mensaje que nos quiere dar Juan? Que el centro de todo es Jesús. Que nada llegó a existir sin Él. Vamos al versículo 4. La primera parte dice, en Él estaba la vida. Es la fuente de toda vida, el principio mismo, la esencia de la vida. La muerte
tanto a nivel físico como espiritual, es la separación de la vida. Adán y Eva murieron porque decidieron rebelarse contra Dios. Pero por medio de la fe en Cristo, el hombre puede ser reconciliado nuevamente con Dios y volver a disfrutar de la vida. Y Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, podemos decir que la necesidad fundamental de todo hombre, y por lo tanto, todo hombre necesita a Cristo en la vida. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es el principio mismo o esencia de la vida. Y después dice, en la continuación, siempre en rojo es el versículo, y la vida era la luz de los hombres. Es interesante que los términos vida y luz pertenecen a la esfera espiritual. Es interesante remarcarlo. Jesús, el Verbo, dice ahí, es la luz que ilumina a los hombres en cuanto a las cuestiones espirituales. Cristo mismo afirma estas verdades en Juan 8, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Todo hombre necesita la luz de Cristo, ya que por sí mismo, por un esfuerzo propio, por conocimientos y por más que quisiéramos hacer lo imposible, nunca podremos llegar a conocer a Dios si no lo hacemos a través de Cristo que nos va a revelar a Dios. El uso que Juan le hace a la palabra luz para designar al Verbo es sin duda muy apropiado. La luz es necesaria para ver y conocer. La luz es pura y no se puede contaminar. La luz penetra todo y nada se le puede esconder. Jesús es la luz y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Ese es el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Las tinieblas en este pasaje son morales, ¿sí? Producidas por el pecado. Quiere decir que aquel que está en pecado está en las tinieblas. El que está rodeado de odio, incredulidad, está en las tinieblas. Ya hemos visto entonces que en la luz, o estar en la luz, significa conocer a Cristo, andar por sus caminos. Estar en las tinieblas tiene que ver con la rebeldía del pecado, no aceptar la voluntad de Dios. Un hombre puede estar en tinieblas por dos razones, por falta de luz o por falta de vista. Los ciegos no ven nada, ven todo oscuro. O sea que o podemos estar en tinieblas por falta de luz o por falta de vista. Vamos a ver más adelante, a través del Evangelio de Juan, que los judíos rechazaron los caminos de Dios no por falta de luz, porque la luz estaba ahí al lado de ellos. Los judíos lo tenían ahí. Sino que era por falta de vista, porque estaban ciegos. ¿A qué estaban ciegos? A las verdades de Dios, por la dureza de sus corazones, por su religiosidad, ¿sí? Por ese caparazón que nos hace el ser religiosos. Hay incompatibilidad entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el mundo, entre Cristo y las fuerzas del diablo. Juan
nos va a hacer notar a lo largo de todo su evangelio esta tremenda lucha entre la luz y las tinieblas. Pero también nos va a demostrar que las tinieblas no van a ser apagadas, que la luz nunca va a ser apagada por las tinieblas. Y la historia es testigo, porque la iglesia ha sido perseguida, Cristo fue blasfemado, los discípulos fueron muertos, se despreció el evangelio, como decíamos el otro día, se quemaban las Biblias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día tenemos lugares en el mundo donde el cristianismo es perseguido, donde personas que por no negar a Cristo todavía son asesinadas. Ahora, ese pasaje, el versículo 5, también nos enseña que Satanás nunca podrá apagar la luz de Cristo y que ésta va a seguir brillando hasta que venga en su segunda venida y en gloria nuestro Rey, como lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9, más o menos dentro de 6 meses. Nada, mentira. Los hombres ante el Verbo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los primeros 5 versículos eran el prólogo, ¿sí? Bueno, ya dentro del prólogo vamos a ver ahora, más o menos, cómo como organización, con quienes Jesús se encontró, quién lo conoció, quién no lo recibió y quién fue el que lo recibió. Los versículos 6 al 13 nos van a marcar todo esto. Vamos a ver primero los 2 primeros. Hubo un hombre enviado de Dios, versículo 6, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Acá vamos a hacer un paréntesis. Esto es un trabalengua, porque estamos leyendo el Evangelio de Juan, decimos que Juan no se nombra, pero acá dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No es el que escribió el libro, es Juan el Bautista. Todos los evangelios presentan el ministerio de Juan el Bautista. Y Juan lo presenta de esta manera. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Verbo, logos, palabra, luz. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nos ha estado hasta ahora hablando del Verbo y nos ha dicho que era Dios, pero cuando ahora nos mete en el relato de Juan el Bautista, nos dice que Juan el Bautista era un hombre. El contraste es evidente, pero Juan no era un hombre cualquiera, era un profeta de Dios. El Bautista, ¿no? Y como todo auténtico profeta, había sido enviado por Dios. No nos olvidemos que esta siempre es una iniciativa que no surge de uno, sino que surge de Dios. Nunca surge del hombre. Cuando Dios te manda en una misión o para cumplir un propósito, lo hace por Él. Sí. Más adelante dice que él, cuando lo mandan a interrogar, Juan el Bautista dice que él no es profeta. Sí, eso es en el capítulo 3. Ya vamos a llegar. A ver, vamos a hacer una aclaración por lo que él preguntó. Juan el Bautista, él quería mostrarnos a Jesús. En realidad quería dar testimonio de la luz de Jesús. Lo que quería era que la gente creyera en Jesús, preparar el corazón para que la gente creyera en Jesús. Después de eso ya está.
Después tenía que menguar él para que Cristo crezca en su ministerio. Y nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca en nosotros. ¿Sí? Juan el Bautista dice ahí que dio testimonio de la luz, y él no era luz, simplemente dio testimonio. No hizo ningún milagro, sino que se caracterizó por hablar solamente la verdad de Jesús. Además, siempre evitó atraer las miradas hacia él mismo y las derivó hacia Cristo. Colosenses 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, con el fin de que todos creyeran en Él. A ver, si uno de nosotros se para a hablar con la otra persona y habla más de uno que de Cristo, ¿está haciendo las cosas correctamente? Bien. Entonces, dice Colosenses, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. ¿Nosotros qué somos? Más fuerte, siervos. Esa característica es la característica de un verdadero profeta de Dios. Notemos también que Juan, el autor, usa sus palabras para hablarnos del ministerio de Juan el Bautista. Y nos dice, predicará de Jesús. En cambio dice testimonio de Jesús. Daba testimonio de Jesús. ¿Ven en el versículo 7? Para que diese testimonio de la luz. La diferencia radica en que se puede predicar a Jesús no teniendo nada más que un conocimiento intelectual. O sea, una persona que no cree puede predicar, ¿sí? Puede hablar por sus conocimientos, pero testificar de Jesús es necesario haberlo visto, oído o experimentado. Y nosotros lo vemos, lo oímos y lo experimentamos cuando tenemos una relación profunda con Dios. El hecho de que el Verbo fuera la luz verdadera no hacía que Juan el Bautista sea una luz falsa. Lo que pretende es mostrar la diferencia. Mientras que Jesús es la luz del mundo, que alumbra a todo hombre, Juan no era más que una antorcha que ardía y alumbraba. ¿Se entiende? Juan no vino a ser la luz. Vino a testificar de la luz. Cristo es la luz original y perfecta ante cuya brillantez cualquier otra luz empalidece. El versículo que sigue es el 9 y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Cristo, la luz verdadera, viene al mundo mediante su presencia entre los hombres, derrama claridad en lo que antes era oscuridad y nos aprueba, mejor dicho, nos muestra la verdad de las profecías que nos daban los profetas del Antiguo Testamento. Alumbra a cualquier hombre que venga a la luz. Pero esa luz no es como el sol. Es más fuerte que el sol. Y si el sol brilla sobre todo hombre que se pone bajo él, Cristo alumbra más que el sol. Hay quienes, lamentablemente,
se meten en una cueva. Muchos de nosotros, hay veces que tenemos problemas y vamos a parar a la cueva. Y en esas cuevas la luz del sol no llega. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la luz. Y te puedo asegurar por cuestión personal que cuando estás en la oscuridad o ves que la oscuridad te rodea, anda a la luz de Cristo. Tenés que venir a la luz de Cristo. Porque el problema no es que la luz no alumbre. ¿Viste que a veces compras una lamparita en tu casa y alumbra poco? El problema no es que la luz no alumbre, sino que el hecho de que el hombre se aparte de la luz, huya de la luz. Deberíamos ser como los bichos, ¿viste que van todos a la luz? El Señor Jesucristo hizo un diagnóstico preciso de la situación. El problema no era la falta de luz, sino que el hombre es malo y no quiere venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Claro, si yo estoy en pecado y voy hacia la luz, lo primero que me va a decir Jesús es: estás en pecado. La venida del Hijo de Dios encarnado a este mundo ha sido el mayor honor que tuvo nuestro planeta en toda su historia. Pero contra toda lógica, Juan describe la reacción del mundo en forma negativa, pero el mundo no le conoció, dice al final del versículo 10. Para entender lo que quiere decir, debemos observar cómo utiliza el término conocer. Conocer, para él, no se trata simplemente de entendimiento intelectual, de tener una percepción de su existencia, sino de conocer a Dios, tener una relación con Dios, una relación de confianza, de amor, de obediencia, de sometimiento a su voluntad. Y en ese sentido es que el mundo no lo conoció. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Acá está refiriéndose a su propio pueblo, a Israel. Cuando él vino a este mundo, los suyos no lo recibieron. Era el Mesías. Y como Mesías de Israel, los judíos eran los primeros a los que se dirigió. En teoría, ellos estaban esperándolo. Era de suponer que lo iban a recibir con gozo. El Señor explicó cuáles fueron esos pensamientos que tuvieron los judíos por medio de la palabra de los labradores malvados, que en una parte, no la vamos a leer, es todo un casi medio capítulo de Marcos. La parábola de los labradores malvados dice en una parte: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¿Qué querían los judíos? Matar al heredero, matar al rey. Y si mataban al rey, ellos podían seguir gobernando, podían seguir dándole, teniendo el poder necesario para poder seguir dominando el mundo. Me estaba agarrando frío. Y esta es la tragedia del mundo. Era la tragedia y todavía lo es. Porque Jesús bajó a esta tierra, se hizo carne, pero sin embargo el mundo no lo reconoce y lo sigue rechazando. ¿Cuántas veces vas y hablas con alguien y te pega, te maldice cuando le hablas de Jesús? En fin. Y es tan hermoso tener una relación profunda de obediencia y tener una relación íntima con Él. A lo largo de todo el Evangelio vamos a ver que este rechazo está ampliamente ilustrado por la actitud y la acción de los judíos. En cualquier Evangelio se nota, pero en este se nota mucho más,
que a medida que va pasando el tiempo, los judíos van teniendo cada vez más odio, ¿sí? Hasta que un gobernante gentil sentenció a Cristo a la cruz. La tragedia de este mundo. El Creador bajó a esta tierra, fue hecho carne y sin embargo el mundo no lo reconoció y lo rechazó. Versículo 12. Mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a parar ahí y vamos a analizar esas palabras. Quiere decir que todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón tiene la potestad de ser hijo de Dios. Y no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Dios es espíritu. Todos tienen una proyección universal, porque nos incluye a vos, a mí y a todos los que le recibieron. Ahora, ¿qué les sucede cuando lo recibieron? A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La frase, los cuales no son engendrados, indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Todo aquel que recibe a Jesucristo vuelve a nacer, tiene un nuevo nacimiento o un renacimiento. Viene de aquellos que reciben a Cristo y a los que creen en su nombre. Vamos a prestarle un poco más de atención a esa parte que dice, son engendrados de sangre. Esto significa que este renacimiento no es una procreación natural, no es una relación sexual que trae un nacimiento, como pasaba con Nicodemo, que no entendía cómo tenía que hacer para renacer. Es lo que les pasó a cada uno de ustedes cuando aceptaron a Jesucristo. Nacieron de nuevo. El texto dice, y los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, significa que uno no puede llegar a ser hijo de Dios mediante sus propias fuerzas, por medio de algo que uno haga o por obras. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón, significa que no es por educación ni por la preparación que uno tenga. Y continúa diciendo, los cuales no son engendrados, sino de Dios, significa que solo puede llegar a ser hijo de Dios mediante el renacimiento. Y esta es la obra directa del Espíritu Santo. Ahí entra el Espíritu Santo en la ecuación. El Señor Jesús diría en Juan 3:6, lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Es pues necesario que nosotros nazcamos, que vayamos a nacer del Espíritu. No le encontraba la palabra. Somos engendrados de Dios cuando recibimos a Cristo. Eso es lo que quiero que se quede bien en claro. Todos, sin excepción, si oyen la palabra de Cristo y creen en Él, son engendrados y regenerados. Fíjense las dos palabras, engendrados y regenerados. ¿Y por quién son engendrados o regenerados? Por Dios mismo. Y pasan a ser hijos de Dios. Es un cambio tan grande que no puede expresarse sin otra manera que usar la figura del nuevo nacimiento. Es como si apareciera en el mundo un nuevo ser, con un nuevo apetito, con una nueva necesidad, con todo nuevo. Es lo que les pasó a cada uno de ustedes y a mí. La gloria del Verbo encarnado, versículo 14 al 18. El 14. Y aquel Verbo fue hecho carne.
El Verbo fue nacido carne, se encarnó. Ya dejamos el momento en que el Verbo estaba con Dios, creó, ya lo presentó, y ahora el Verbo se hace carne. El Logos, la palabra, la luz, se hace carne. Dios desde la eternidad vino a un lugar en Belén y nació un bebé. Desde la eternidad se hizo carne. Ahora, vamos a ver el contraste entre el versículo, este versículo y el primero. Cuando Juan habla del Verbo en la eternidad, decía que era, el Verbo era con Dios. Pero cuando vino a habitar entre los hombres nos dice que fue hecho carne. Si no fuera porque el Verbo ya existía desde la eternidad, la expresión fue hecho carne nos resulta sumamente extraña para expresar su nacimiento, pero no solo queda implícita la preexistencia del Verbo o de Jesús, sino que al mismo tiempo expresa la verdad de que Dios es espíritu y llegó a ser también un hombre. Jesucristo es el Dios hombre en el cual tenemos las dos naturalezas perfectas. Es totalmente hombre y totalmente Dios, en una sola persona indivisible para siempre. En este versículo está la clave perfecta para que comprendamos todo el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo es al mismo tiempo Dios y hombre. Como hombre, sentía hambre, sed, comía, bebía, sufría, se alegraba, sentía lástima, lloraba, oraba, leía las Escrituras, se dejaba tentar y se sometía siempre a la voluntad del Padre. Y por último murió derramando su sangre en la cruz. Fue un hombre real, semejante a vos y a mí. Con una sola diferencia. ¿Qué es lo que lo diferencia de vos y de mí? El pecado. Fue impecable. Hay dos teorías. Hay una teoría de que podía pecar, pero demostró que no quería. Y hay otra teoría que él era impecable. Nuestra idea, y no los voy a embarrar mucho más, es que Jesús era impecable. ¿Por qué? Porque era un Dios y un hombre. La parte divina de Jesús impedía el pecado. También como Dios, o como su parte divina, hablaba y actuaba como Dios. Mandaba a los discípulos a que creyeran en Él como creían en Dios. Se declaraba hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Decía que el Padre y Él era uno, que el Padre estaba en Él y Él en el Padre, que conocerle a Él era conocer al Padre, y que quien lo había visto a Él había visto al Padre, que aborrecerle a Él era aborrecer al Padre, que había estado en la gloria junto al Padre. Todos esos son versículos que en el apunte van a estar, que son lindos de leer, ¿sí? Desde el punto de vista de la salvación era necesario que sea un Dios y hombre. Podía ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura del pecado de la humanidad solamente de esa manera. Por un lado debía ser hombre para poder ser nuestro representante. Pero por otro lado, debía ser Dios para que la satisfacción alcanzara a la raza entera. Continúa el versículo y dice, y habitó entre nosotros. La palabra habitó en el griego es skenos, que quiere decir algo así como, literalmente, fijó tabernáculo. O sea, hizo una tienda, armó la carpa, habitó, acampó. El apóstol Pablo usa la misma figura y la misma palabra
en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de carne eterna en los cielos. Entonces, habitó entre nosotros, es algo así como que vino a vivir en nosotros. Este versículo de Pablo compara nuestros cuerpos en los cuales vivimos con pequeñas tiendas de campaña o pequeñas carpas, que son muy frágiles. Esta pequeña tiendita o carpita en la cual vivimos, nuestro cuerpo, puede ser tumbado en la noche por el viento. De un momento para el otro podemos desaparecer. Pero porque vos y yo vivimos en esas pequeñas tiendas, el Dios de la eternidad bajó a esta tierra, asumió un cuerpo humano, hizo su tienda y habitó entre nosotros. Y esta es la segunda gran declaración del versículo 14, el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vimos indica que los apóstoles fueron los que fueron testigos oculares. Lo que ellos vieron fue su gloria, que no es otra cosa más que la exteriorización del atributo de Dios. ¿Sí? Los atributos de Dios son muchos, pero cuando se exteriorizan ante los apóstoles, viendo a Jesús en vida, son como rayos de gloria que se filtran a través de su carne. Y la vieron como del unigénito del Padre, lo que más o menos nos explica que no era una gloria comparable con la de ningún otro ser creado, era una gloria divina, especial y única. Cristo es el unigénito en cuanto a su relación única con Dios en la eternidad. Una cosa es primogénito y otra cosa... ¿Alguno tiene 2 hijos? Sí, el que tiene 2 hijos, el más grande es el primogénito, fue el primero. Pero unigénito no quiere decir solamente que es hijo único, sino Cristo es unigénito porque es aquel que tiene una relación única con el Padre en la eternidad. ¿Y cuáles son los atributos esos que vieron cuando dice que vieron su gloria? Los atributos más importantes que nos está contando Juan acá son la gracia y la verdad, como dice al final. La gracia se manifiesta cuando Dios obra a favor de los hombres, que no merecen nada al solo impulso de su amor. Por su amor nos da el regalo de la gracia. Pero al mismo tiempo en Cristo se manifiesta plenamente en la verdad de Dios. Todo lo que el hombre puede saber de Dios se encuentra en Cristo. O sea que la verdad es otro atributo de Dios. Vamos al versículo 15. Y Juan dio testimonio de él. Volvemos a Juan el Bautista. Y Juan dio testimonio a él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Si dice Juan dio testimonio de él, quiere decir, habíamos dicho que Juan el Bautista no predicaba de él, sino que daba testimonio de él. Y clamó diciendo, Juan el Bautista, este es de quien yo decía, porque lo que él estaba dando testimonio es que iba a venir uno mayor que él, el que viene después de mí, pero que era antes de mí, o sea, estaba desde la eternidad, porque era primero que yo. Parece un trabalenguas, pero léanlo un par de veces y van a darse cuenta de que tiene un significado muy particular.
está diciendo que Jesús estaba desde la eternidad, ¿sí? Y es el que Él está proclamando que va a venir. Quiere decir que Juan el Bautista dice que el Verbo, Jesús, era eterno y que era mayor que todo lo conocido. Juan el Bautista, muchos dicen que predicaba de Jesús porque era primo de Jesús y era más grande que él, tenía 6 meses más de vida, pero como Dios eterno, Jesús, el Verbo, ya existía desde antes, entonces era superior a él en todo sentido. El versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En Cristo hay una plenitud infinita e inagotable. Cristo. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? Cristo-céntrica. Juan en su evangelio nos habla de Cristo, de Cristo, de Cristo. Es como que quiere que nos metamos en la cabeza que Cristo es todo. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Todo lo que el pecador puede necesitar, lo tiene en Cristo. Solo Él puede vivir una vida completa. Esa plenitud desciende a los hombres a través de Cristo continuamente, gracia sobre gracia. Y eso es maravilloso. Esta idea de abundancia surge una y otra vez en las palabras y las obras de Jesús. En Caná de Galilea lo vemos en la reserva del mejor vino para el final. A la mujer samaritana le ofreció una fuente que salte para vida eterna. A la multitud hambrienta con 5 panes y 3... con panes y peces, 5 y 3, ¿no? Sí, le dio más que suficiente. Al alma sediente le prometió no solo lo suficiente para satisfacer su sed, sino que de ella saldría ríos de agua viva. Y eso te lo promete a vos y me lo promete a mí. Que de nuestra alma sedienta de Él, no solo vamos a tener lo suficiente para que satisfaga nuestra sed, sino que de ella o de nosotros van a salir ríos de agua viva. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese es el versículo 17, el que sigue. La ley y la gracia son 2 formas de relacionarse con Dios. La ley fue dada por Moisés, el legislador. Toda persona que intente establecer una relación con Dios sobre la base del cumplimiento de la ley no lo va a conseguir nunca. Algunos me preguntarán, entonces, ¿por qué la dio Dios? Porque Dios sabía que no le iban a cumplir y que iban a caer y a volver a levantarse. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Toda persona que intente establecer una relación con Dios lo debe hacer no por la ley, sino por la gracia. Pero ¿saben qué? La ley preparó el camino para que llegue Jesucristo al mundo, porque el incumplimiento de la ley hizo que Cristo venga al mundo. Entonces el contraste es la gracia que traía para el hombre pecador todo el favor de Dios. Cristo no venía a juzgar al mundo, sino lo que vino ¿a qué vino? A salvarlo. A salvar a los pecadores que no podían salvarse a sí mismos y que además eran enemigos de Dios.
¿A qué se refiere cuando dice que la verdad vino por medio de Jesucristo? La declaración de Cristo hizo a sí mismo: yo soy la verdad. Él fue absolutamente veraz y fiel en todas sus palabras y acciones. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando dice que la verdad vino por medio de Jesucristo. El número 18, versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuál es la obra del verbo, de la palabra, del logos, de la luz de Jesús? Es revelarnos al Padre. Aún estando aquí en la tierra, Jesús seguía estando en el seno del Padre. Su enseñanza supera todas las enseñanzas en dignidad y autoridad. Y tengamos en cuenta una cosa: nada de lo que hizo el Verbo o Jesús lo hizo por sí mismo, sino porque lo vio al Padre cómo lo hacía. Porque el Padre, el Verbo y el Espíritu son un mismo Dios, en tres personas, la Santísima Trinidad. De esta manera y en este versículo concluye el prólogo. Y ahí podemos sacar una conclusión en este prólogo. El Verbo, en resumen, en su encarnación, está revelándonos al Padre. ¿Cómo nos lo releva? Nos lo revela. Nos lo revela, aunque Dios sea espíritu e invisible, a través de sus hechos. Bueno, a partir de ahora nos va a mostrar lo bien calificado que está el Señor Jesucristo para revelarnos al Padre. Las enseñanzas de Jesús superan todas las enseñanzas en dignidad, en autoridad. Al hacerse hombre, el Verbo nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. Esta interpretación de Dios dada al Hijo es completa y definitiva en cuanto a la necesidad de los hombres. Cuando los hombres veían a Dios, mejor dicho, a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar a Dios. Sentían el amor y la ternura de Dios, los pensamientos de Dios. Todo lo que en él veían era Dios. Dice Juan 5:19, el Padre está en mí, Él hace las cosas. Y así concluye el prólogo. Pasamos a la introducción. Si esto fue el prólogo, vamos por la introducción. Va del versículo 19 al 28. Dice, este es el testimonio de Juan. En cada ocasión que se menciona el ministerio de Juan el Bautista, se subraya que su único propósito era el de concentrar la atención de todos en Cristo, como el objeto de la fe verdadera. Y continúa en el 19, dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Qué astutos, ¿no? Los judíos. Los judíos estaban peleados con los sacerdotes y los levitas, porque ellos eran de la secta de los saduceos. Eran muy liberales comparados con los judíos ortodoxos. Pero estos saduceos los representaban en el Sanedrín. O sea, esto era religiosidad y política. ¿Sí? Los judíos enviaron a sus adversarios, sacerdotes y levitas, ¿para qué? Para que averigüen en qué andaba este tipo Juan el Bautista. Juan el Bautista lo podemos ver reflejado en un pasaje en el capítulo 10, en el que dice, mas el que entra por la puerta
El pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llaman por su nombre y la saca. Es el portero. Juan el Bautista es el portero, como una figura simbólica que puede referirse a otras cosas, pero lo podemos tomar como Juan el Bautista. El ministerio introductorio de Juan, ¿sí?, nos muestra a ese portero preparando el camino. Entonces, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas. ¿Y por qué dije qué vivos los judíos, no? Porque lo que a ellos les interesaban era si Juan era o no era el Mesías. Querían que le pregunten, ¿quién eres? Y Juan logró aprovechar la oportunidad para dar un testimonio acerca de Jesucristo. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Un poco cortante estuvo Juan el Bautista, ¿no? Pero ¿qué les parece? ¿Cuántas veces nos ponemos a hablar y a explicar y darle vuelta a todo? Nuestra misión es mostrar, nuestra misión es testificar, testifiquemos, no expliquemos. Seamos directos. Juan es honesto y rechaza cualquier honor que pueda tener. Y yo les puedo asegurar que muchos de nosotros o muchos de los que están afuera, ante una posibilidad como esta, le diría, no, bueno, pero yo soy también importante porque yo si no estaba y le preparaba el camino a Jesucristo, si yo no venía vestido con pieles de camello y comiendo langostas y hablaba del arrepentimiento, Juan el Bautista, antes de ser escarcelado, en Juan 3:30, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso es el ejemplo que quiero que nos quede de este versículo. Cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿quién eres? Yo no soy el Cristo, dijo. Porque sabía perfectamente que ellos estaban buscando al Mesías. ¿Y para qué lo estaban buscando? Para poder contrarrestarlo. Es una declaración que todos los creyentes debieran hacer. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pero aún más importante es que cada creyente debe vivirla. Los dos no pueden ocupar el primer lugar. O Cristo es el principal en tu vida y ocupa el primer lugar, o el yo egoísta ocupa el primer lugar. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y si no, va a ser al revés, va a ser lo contrario. Es necesario que yo crezca para que Él mengüe. Y si Él mengúa, me pierdo, me alejo de la luz, me meto en la cueva. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. De forma seca, sencilla, no. En realidad no tenía ningún interés en hablar de él mismo, porque él tenía que testificar de Cristo. Entonces, ¿para qué se va a poner a hablar de Elías, o si era Elías, o si era el profeta? ¿Por qué le preguntaban si era Elías? Hay un pasaje de Malaquías 4:5 que dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, tomándose de ese pasaje, los judíos sospechaban que el que iba a venir, el Mesías, era Elías, que no había muerto, sino que había sido arrebatado vivo en un torbellino. Así que cuando vieron a Juan, que vestía la misma ropa y de la misma forma que Elías, quizás pensaron que se trataba de Elías. En ese caso era correcto contestar que él no era Elías, de la antigüedad. De hecho, el mismo ángel que anunció
nacimiento de Bautista le aclaró en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones al Padre, pero él no era Elías. ¿Eres el profeta? Moisés había hablado de un profeta como él. Contestó de una forma muy seca, no. En realidad no tenía ningún interés para nada de hablar de él, sino de Cristo. Y le dijeron, versículo 22, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan el Bautista, versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Al fin Juan se identificó y dijo claramente que era solamente una voz. Cristo era el verbo, la palabra, pero Juan era la voz. Juan solamente tenía un mensaje que dar. ¿Y nosotros? Y yo me pregunto, ¿y nosotros estamos satisfechos de ser una voz? ¿Le damos ese mensaje importante a todas las personas que se nos cruzan? ¿O muchas veces nos apartamos y nos hacemos los sonsos? Esa voz debería, por supuesto, declarar la gloria de Cristo. Si nosotros amamos a Cristo, tenemos que declarar y testificar de Cristo. Dice que se librasen de las cosas torcidas que estaban en sus vidas y que se ocupen de rectificar aquello que estaba equivocado. Y esto es lo que hoy necesitamos llevar a cabo nosotros también. Que nos ocupemos de rectificar aquello que estaba equivocado. Y que nos libremos de las cosas torcidas que estaban en sus vidas. Apliquemos el Evangelio a nuestras vidas, siempre. Versículo 24 dice, y a los que habían sido enviados eran los fariseos. Le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Los fariseos tenían un negocio bárbaro. Es como los católicos cuando te bautizan a los pibes. Te cobran un montón de plata. Entonces los judíos también bautizaban. ¿Sí? Y se gloriaban porque tenían un conocimiento de la ley, eran hipócritas, pecaminosos y cobraban seguramente por el bautismo. ¿A todos bautizaban? No, a los judíos. Pero también bautizaban a los gentiles. Entonces, Juan era como que le estropeaba el negocio. Versículo 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Su bautismo en agua era para arrepentimiento, era preparatorio. Como ya hemos dicho, tenía la finalidad de preparar los corazones de los hombres para que reciban al Mesías. Y sin ese encuentro personal con el Mesías, con Cristo, el bautismo de agua no tiene ningún valor. Juan pasó a anticipar que el Mesías estaba en medio de ellos, pero no lo conocieron. Ahora, qué triste que es pensar que tuvieron a Cristo y no lo vieron, lo ignoraron. ¿Y nosotros? ¿Cuántos hombres y mujeres de nuestro tiempo parecen estar bajo el efecto de algún tipo de anestesia cuando se les predica el Evangelio? Se muestran insensibles a la palabra de Dios, inmóviles ante la misericordia de Dios, fríos, indiferentes ante el amor. Y vemos también que tienen una religión o son miembros destacados de una religión, pero eso no es garantía de conocer a Cristo. La religión no es una ventaja para conocer a Cristo, sino es un inconveniente que nos aleja de Cristo. Cristo no es religión. El 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Un siervo tenía que hacer todas las tareas que le encargaba su amo.
Un discípulo, sin embargo, debía hacer todas las tareas, menos aquellas de desatar la correa del calzado del maestro. El siervo hacía todo lo que el amo le decía, pero el discípulo no desataba el calzado del maestro. Entonces Juan se está poniendo en una posición de siervo. Y vos y yo somos siervos, no somos discípulos. Antes de ser discípulos somos siervos. Y esa es la grandeza de Juan, que se debía a la fidelidad, a la humildad con la que dio toda la gloria a Cristo y nunca a él mismo. Era simplemente un siervo. Versículo 29. Acá entra en el título de la Biblia, dice el Cordero de Dios. Un día antes de esto, había convertido el interrogatorio de los sacerdotes y los levitas. O sea, esto empieza en el 29 al día siguiente, ¿no? Entonces, el día anterior había estado con los levitas y los sacerdotes. Este pasaje que viene un día después sigue dando testimonio de Jesús. En cuanto al momento en que tiene lugar este pasaje, podemos deducir que Juan, el Bautista, ya había visto a Jesús y el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Parece extraño, pero cada evangelista o cada evangelio lo relata de una manera distinta. Para poder entenderlo, quiero que sepan que cuando él lo ve venir, ya lo había visto, ya lo había bautizado. ¿Sí? Esto es lo que nos plantea. Entonces dice que al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo testificó Juan? Que él era el Salvador, que no era tan solo el Mesías. Es un Salvador perfecto, completo y todopoderoso, porque quita el pecado del mundo. Es un Salvador perpetuo, porque quita, está escrito de una manera en que hoy sigue quitando el pecado. Si no hubiera dicho quitó o quitará, dice quita en el tiempo presente. ¿Y por qué dice que es el Cordero de Dios? Hay muchas opciones para entenderlo. El Cordero de Dios es por su carácter manso y humilde, como el de un corderito, porque el cordero era un animal empleado especialmente para los sacrificios. Recuérdense, en Levítico, el sacrificio del cordero de Pascua. Hay varias razones para pensar que lo llama el Cordero de Dios por el sacrificio del Cordero de Pascua y lo identifica con el Señor Jesús. Primeramente porque Él fue sacrificado en la fiesta de Pascua, o sea, parece como si fuera una cosa premeditada. Y el evangelista Juan explica que la forma en la que Cristo murió era el cumplimiento del sacrificio pascual. Pero hay un paralelismo impresionante con lo descrito por el profeta Isaías 750 años antes. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todos los sacrificios del sistema de Levítico eran símbolos y sombras del sacrificio definitivo de Cristo en la cruz. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento muestra lo que va a pasar con Jesús. ¿Y por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados, ¿no? Versículo 30. ¿Alguien me dice la hora? 8:20. ¡Fua! Nos fuimos a los yuyos. Quedamos en el 30.
Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan está diciendo que Jesús era el que realmente bautizaba en Espíritu Santo y en fuego. El bautismo del Espíritu Santo fue cumplido en el día de Pentecostés y el bautismo de fuego se refiere al juicio que todavía ha de venir sobre esta tierra. Solamente cuando haya habido arrepentimiento y confesión de pecados, está el pecador preparado para recibir a Cristo en su corazón. Y dejamos acá. Porque si no, no va a llegar nadie a casa. Bueno, alguien que ore y nos vamos. ¿Quién quiere orar? Oración. ¿Alguien quiere orar? ¿Nadie? Pastor, ¿querés orar? No, me dijo. ¡Uah! ¿Alguna duda? Bueno, todo esto que estuve leyendo y esto se los voy a pasar. Así que la semana que viene partimos, hágame acordar, del versículo 32.